Me llamo Claire Monroe. Tengo 31 años. La noche en que mi padre me llamó fracaso, yo ya había vendido mi empresa de software por $80 millones. Él no lo sabía porque había aprendido que las buenas noticias se convertían en munición en las manos equivocadas. Para él yo era la hija que trabajaba con un portátil viejo en su mesa del comedor. Para la mujer que estaba a su lado, yo era un parásito con un trabajito online. Ese portátil contenía los documentos de adquisición de una plataforma usada por hospitales en 3 países. Un mensajero había entregado mi invitación a la cena de cierre. Desapareció antes de que yo la viera. Encontré el sobre abierto debajo de cupones de supermercado, con una esquina manchada de vino tinto. Esa noche casi le conté todo a mi padre. Casi dije, el trato se cerró. Lo logré. Entonces su esposa se rió de que otro desconocido de Internet tal vez me pagara $20. Mi padre sonrió sobre su café. Me tragué el anuncio entero. Ella ya le había derramado vino sobre mi portátil anterior y lo había llamado accidente. Lo había convencido de que la privacidad significaba culpa. Así que cuando esa noche colocó frente a él una solicitud de préstamo falsa, con su firma copiada debajo de mi nombre, él no hizo ninguna pregunta cuidadosa. Señaló la puerta, me llamó fracaso y me ordenó salir. Miré al hombre en el que casi había confiado el momento más orgulloso de mi vida, y entendí que el silencio había revelado lo que él pensaba que yo valía, sin dinero. ¿Alguna vez te has tragado tu propio éxito porque las personas más cercanas ya habían decidido reírse? Antes de contarles qué dijo y qué pasó después de que salí, digan qué hora es donde están y desde qué país nos ven. Quiero ver hasta dónde puede llegar esta noche una historia sobre ser subestimada. La solicitud falsa parecía convincente porque Vanessa sabía qué detalles asustarían a mi padre. Lo nombraba como garante de un préstamo de emergencia de $200,000. Incluía sus datos personales, un escaneo de su firma y un correo advirtiendo que su casa podía ser embargada. Ella sacó la información del armario cerrado de su estudio y creó mensajes falsos en los que yo decía que mi negocio se estaba derrumbando y que papá era demasiado mayor para darse cuenta. Mi padre, Harold Monroe, había construido Monroe Commercial Supply durante 34 años. Creía que las firmas eran sagradas y que la deuda era un defecto moral. Vanessa no se había limitado a acusarme de pedir dinero prestado. Había diseñado una traición en el lenguaje que él más temía. Dile que no es real, dije, manteniendo la voz baja mientras ella se quedaba detrás de su silla con una mano en su hombro. Llama al prestamista desde el número de su página web pública. Revisa los encabezados del correo. Dame 10 minutos. Siempre tienes una explicación, espetó Harold. El correo que desaparece, el ordenador roto, las llamadas de madrugada. Lo escondes todo y esperas que yo siga financiando tu fantasía. Yo le había pagado el alquiler todos los meses. Había cubierto el techo nuevo de forma anónima a través de un contratista cuando su flujo de caja se apretó. Pero Vanessa lo había entrenado para ver cada cosa silenciosa que yo hacía como prueba de que no hacía nada. Ella inclinó la cabeza y preguntó si quería arriesgarse a perder la casa que mi madre había amado. Ese fue el giro final de la llave. «Fuera, fracaso», gritó. «Fuera antes de que destruyas lo que pasé mi vida construyendo». Podría haber abierto la aplicación de mi banco. Podría haberle mostrado el aviso de adquisición, la transferencia de 8 cifras, el comunicado de prensa programado para la semana siguiente. Mi mano incluso se movió hacia el teléfono. Luego me detuve. Si $80 millones eran la única evidencia que podía hacer que mi padre me escuchara, él no estaba pidiendo la verdad. Estaba pidiendo una etiqueta de precio. Vanessa me siguió arriba mientras hacía las maletas. Se apoyó en la puerta de mi habitación y me miró guardar ropa, documentos y la fotografía enmarcada de mi madre en 2 maletas. «Esto es más sano para todos», dijo. Cuando alcancé la pequeña caja con las cartas de mi madre, me dijo que pertenecía a la casa. La apreté contra el pecho y le dije que intentara quitármela. Durante un segundo la dulzura desapareció de su cara. Luego apareció mi padre y ella volvió a ser amable. Afuera, la lluvia golpeaba el camino de entrada con suficiente fuerza como para rebotar. Harold tiró mi bolsa del portátil junto a mi coche y me dijo que no volviera hasta que hubiera aprendido responsabilidad. Vanessa se quedó bajo la luz del porche, seca y satisfecha. Me alejé sin revelar un número, un comprador ni el hecho de que la empresa sin valor que él se burlaba acababa de pagar todas las deudas que jamás tendría. Aparqué en un mirador de 24 horas sobre el valle. El agua se había filtrado por un sello dañado cerca del maletero y había empapado la manta que guardaba allí.
Mi teléfono se apagó a las 2:13 de la madrugada. Antes de que la pantalla se quedara negra, abrí el último mensaje de voz que mi madre había grabado durante su última semana en cuidados paliativos. Su voz era delgada, pero firme. Claire, cuando una habitación te hace más pequeña, irse no es un fracaso. A veces es lo primero honesto que haces. La escuché 2 veces. Luego la batería desapareció y el coche se quedó completamente en silencio. Durante varios minutos me incliné sobre el volante y me permití romper. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque alguna parte infantil de mí todavía creía que mi padre correría bajo la lluvia, pediría perdón y me pediría que volviera a casa. No aparecieron faros. Al amanecer me lavé la cara en el baño de una gasolinera. Pedí prestado un cargador y llamé al administrador de la propiedad de Vesper Ridge. La finca de 32 millones en Napa no era un trofeo impulsivo. 6 meses antes, después de vender algunas acciones durante nuestra ronda final de financiación, la había puesto bajo contrato a través de Red Cedar Holdings, una empresa sin conexión pública conmigo. Pedí prestado contra mi capital restante y luego liquidé completamente el préstamo cuando se cerró la adquisición. Tenía oficinas seguras, líneas de fibra, habitaciones para el personal y una bodega abandonada que planeaba convertir en un retiro para fundadores. Nadie en mi familia sabía que existía. Señora Monroe, dijo el administrador, la esperábamos el mes que viene. Adelante en el calendario, respondí. Voy hoy. Al mediodía se abrieron las puertas de hierro. No llegué en triunfo. Llegué con maletas mojadas, ojos hinchados y agua de lluvia en el maletero. La casa no me curó cuando crucé su umbral. Simplemente me dio una puerta que nadie más podía ordenarme atravesar. Durante la primera semana apenas usé 10 habitaciones. Trabajaba desde la biblioteca, comía sopa en la cocina con el personal y me despertaba cada vez que el viento tocaba las ventanas porque mi cuerpo todavía esperaba que alguien gritara mi nombre. La adquisición se hizo pública el 4º día. Las revistas de negocios imprimieron mi fotografía junto a las palabras salida de 80 millones. Pero yo había usado durante años un apellido profesional diferente. Claire Bennett, el apellido de soltera de mi madre. Mi padre nunca leía noticias de tecnología. Vanessa sí, pero buscaba dinero, no me buscaba a mí. La conexión permaneció invisible. Empecé en Berlin Systems a los 24 años después de ver cómo un hospital perdía horas coordinando el alta de pacientes a través de faxes, hojas de cálculo y buzones de voz. Escribí el primer motor de programación en mi dormitorio. Cuando los clientes pagaban, papá lo llamaba freelance. Cuando contraté ingenieros, los llamó amigos de Internet. Describía nuestra oficina como un escritorio de coworking porque esconderse se había vuelto más fácil que explicar. Para cuando en Berlín empleaba a 86 personas, mi familia creía que contestaba correos para una tienda online. El secreto era en parte estratégico. Los competidores eran agresivos. Manejábamos datos sanitarios sensibles, y no quería a Vanessa rondando mi tabla de capitalización. Pero también quería una prueba limpia. ¿Podía mi padre respetarme antes de que el éxito lo obligara? La noche en que me expulsó me dio la respuesta. 3 semanas después de mudarme a Vesper Ridge, mi nuevo director de inversiones colocó un informe de empresa en dificultades sobre la mesa de la biblioteca. Monroe Commercial Supply había fallado 2 pagos a proveedores. Su línea de crédito rotativa había sido congelada después de que el banco encontrara inconsistencias en las cuentas por cobrar. Una expansión del almacén había drenado sus reservas, y alguien con acceso a la tesorería había transferido cientos de miles de dólares a 3 entidades de consultoría sin empleados. Sin financiación puente, la empresa no llegaría a la nómina en 12 días. Leí las cifras sola bajo la lámpara de bronce que mi madre habría amado. Mi primera reacción fue una satisfacción aguda. Harold me había lanzado a una tormenta para proteger su negocio, y ahora ese negocio se estaba derrumbando desde dentro de su propia casa. Podía dejar que el banco se lo quedara. Podía ver desaparecer el nombre de la empresa y no levantar un dedo. Luego recordé tener 9 años en su almacén mientras me enseñaba a emparejar facturas con órdenes de compra. Me compraba chocolate caliente y decía, los números dicen la verdad si no los obligas. Ese padre había existido una vez. El recuerdo no borró lo que había hecho, pero hizo que la venganza fuera menos simple. Rescatar significaría comprar una segunda oportunidad. El silencio significaría evitar la confrontación. Así que elegí una tercera opción. No salvaría su empresa, y no me escondería de él. Lo haría traer su versión de la verdad hasta mi puerta. A través de Red Cedar Capital, el pequeño fondo que formé después de vender en Berlín,
Mi equipo envió a Monroe Commercial Supply una expresión de interés no vinculante. No ofrecía dinero ni prometía rescate. Simplemente afirmaba que un principal sin nombre estaba dispuesto a revisar la empresa si Harold y su asesor financiero presentaban los libros en persona en una ubicación privada de Napa. Mis abogados abrieron una sala de datos segura. En 48 horas Vanessa subió libros alterados, previsiones inventadas y una declaración culpando a la disrupción familiar de las pérdidas recientes. Estaba mintiendo a un inversor misterioso sin darse cuenta de que ese inversor había desayunado frente a ella durante casi 2 años. Contraté a la contable forense Mara Sin, que descubrió que el préstamo falso se había creado en la impresora de casa de Vanessa. El dominio del prestamista se había registrado 12 horas antes de que mi padre lo viera, y la firma provenía de un contrato de arrendamiento de equipos de su estudio. Las empresas de consultoría que recibían el dinero de la compañía estaban conectadas con el exnovio de Vanessa, Lucas Grant. A través de abogados, Lucas proporcionó correos y un video borracho en el que ella se reía de sangrar a Harold lentamente antes de la auditoría trimestral. Podría haber enviado las pruebas por correo. Podría haber visto llegar la disculpa de mi padre como texto en una pantalla. En cambio, programé la reunión en Vesperrille. Le dije al personal que tratara a los visitantes con cortesía. Le dije a mi jefe de seguridad que permaneciera cerca y envié las pruebas a los fiscales antes de que nadie cruzara mi puerta. No estaba preparando una emboscada teatral. Estaba eliminando todas las rutas de escape de una mentira. La noche antes de la reunión me quedé en la bodega vacía y me pregunté qué quería realmente. No quería a Harold de rodillas. Quería que despertara. Quería que Vanessa no pudiera convertir mi dolor en otra historia. Y quería descubrir si escuchar la verdad cambiaría a mi padre, o solo cambiaría la forma en que calculaba mi valor. La reunión empezó mientras yo estaba en una videollamada con el comité de inversiones de Red Cedar. Estábamos revisando una startup de logística renovable cuando Arthur, el mayordomo de la finca, apareció en silencio en la puerta de la biblioteca. Señora Monroe, dijo, los representantes de Monroe Commercial Supply han llegado. El señor Monroe me ha preguntado 3 veces si el principal está aquí. A través de la ventana vi el sedán de mi padre aparcado torcido en el camino circular. Harold bajó llevando el traje azul marino que reservaba para las reuniones con el banco. Le quedaba más holgado que 3 semanas antes. Vanessa salió detrás de él con lana color crema y gafas oscuras, llevando un portafolios de cuero como si la presentación por sí sola pudiera hacer verdaderos los números. Harold agarró el brazo de Arthur antes de que la puerta principal se hubiera abierto del todo. Por favor, dijo. Diga a su empleador que aceptaré cualquier condición razonable. Garantía personal, participación de control, cualquier cosa. Necesito 20 minutos. 10. Mis empleados tienen familias. Arthur liberó suavemente su manga. El representante de la inversión los recibirá en el salón oeste. Terminé la llamada y bajé con una carpeta delgada. Había imaginado esta escena con calma perfecta. En realidad, ver a Harold despojado de certeza me golpeó más fuerte de lo esperado. Tenía los ojos inyectados en sangre. Las manos le temblaban alrededor de las proyecciones. Durante un segundo peligroso quise decirle que lo arreglaría todo. Luego recordé esas manos tirando mi ordenador bajo la lluvia. Vanessa me vio primero. Había estado examinando los cuadros en lugar de las salidas de la habitación. Su mirada aterrizó en mi cara. Se movió a la carpeta sellada con Red Cedar Capital y se congeló. Agarró el codo de Harold. No dijo mi nombre. Miró hacia la puerta, luego a la cámara de seguridad encima de ella, y vi cómo entendía que irse no borraría lo que había subido. Harold confundió su pánico con estrés. Le dio unas palmaditas en la muñeca y susurró que el inversor era su última esperanza. Deberíamos irnos, susurró ella. Él la sacudió sin mirarme. Ahora no. Puede que no tengamos otra oportunidad. Asumió que yo era una asistente. La desesperación había reducido su mundo tan completamente que su propia hija podía estar a 3 metros y seguir siendo invisible. Tomé la silla frente a ellos. Hoy representaré al principal. La boca de Vanessa se tensó. Harold finalmente me miró. La confusión cruzó su cara antes de que la irritación la reemplazara. «Claire, ¿qué haces aquí?» «Escuchar». Miró hacia el pasillo esperando que entrara un adulto con autoridad. «Esta es una reunión de negocios confidencial. Si trabajas para el fondo, entonces por una vez en tu vida no conviertas esto en algo sobre ti». Vanessa se levantó. «Harold, dije que deberíamos irnos». Él abrió su presentación. Durante 12 minutos mi padre rogó a un inversor misterioso que no estaba en la habitación.
Prometió hipotecar su casa, ceder el control de voto, recortar su salario y trabajar sin sueldo. Habló de lealtad, legado y la crueldad de ser juzgado por un solo mal trimestre. Luego Vanessa dijo que su hija inestable había causado una crisis antes de desaparecer. La dejé terminar. Luego pregunté, ¿fue antes o después de que falsificaras la solicitud de préstamo? Harold se detuvo a mitad de frase. La silla de Vanessa raspó el suelo. Puse la mano sobre la carpeta. No hay ningún principal ausente, papá. Red Cedar Holdings compró esta finca. Red Cedar Capital los invitó aquí. Yo fundé ambas después de vender en Berlin Systems. Me miró como si las palabras pertenecieran a un idioma que reconocía pero ya no podía entender. ¿Vender qué? Mi empresa de software. El trabajito online. $80 millones. El reloj de la chimenea hizo clic una vez, dos, luego 11 veces más antes de que alguien hablara. Vanessa entendió primero. Vi cómo recalculaba la casa, el fondo y a la mujer a la que había empujado bajo la lluvia. La cara de Harold perdió color despacio. Su mirada viajó de mi simple suéter negro a los viñedos más allá del cristal, luego de vuelta a la carpeta bajo mi mano. Esta casa, susurró. 32 millones. Comprada a través de mi holding hace 6 meses. Pagada cuando se cerró la venta. Se dejó caer en la silla. Me dejaste rogar. Luego empezó a recoger las páginas como si el gráfico correcto pudiera revertir quién era yo. Vanessa no se movió. Por primera vez desde que la conocí, el cálculo no había producido ninguna salida. Rogaste a un inversor. Todavía no le has pedido perdón a tu hija. Sus labios se abrieron pero no salió ningún sonido. Todas las promesas que acababa de ofrecer a un extraño, su casa, su título, su control, habían sido más fáciles para el que ofrecerme el beneficio de una sola pregunta honesta 3 semanas antes. Yo había esperado vindicación. Lo que sentí fue más frío. Claridad. ¿Qué duele más? Que te abandonen cuando no tienes nada, o que solo te valoren después de que descubren lo que posees. Harold extendió la mano a través de la mesa como para tocar la mía. Moví la carpeta antes de que pudiera. Claire, no lo sabía. Si me lo hubieras dicho. Lo intenté. La frase lo detuvo. Le recordé la cena en la que intenté compartir el trato, el sobre del mensajero enterrado bajo cupones, el vino en mi portátil y mi ruego de que verificara al prestamista. Miró a Vanessa. Ella había dejado de fingir preocupación. Eso no prueba nada, dijo. Nos invitó aquí porque quiere venganza. Todo esto es una trampa. La reunión es una trampa solo si planeabas defraudar al inversor, respondí. ¿Lo planeabas? Vanessa se rió demasiado alto. La empresa de Harold necesita liquidez. Las previsiones cambian. Todos los negocios en dificultades ajustan la presentación. Abrí la carpeta y saqué el informe de metadatos. El prestamista que supuestamente me dio $200,000 no existe. Su dominio se registró desde tu red doméstica. La solicitud se imprimió a las 6:42 de la tarde desde la impresora del estudio de papá. Copiaste su firma de un contrato de arrendamiento de equipos y usaste información personal de su armario cerrado. Harold leyó la primera página, luego la segunda. Su respiración se volvió irregular. ¿Tú hiciste ese documento? Hizo más que eso, dije. La televisión mostró transferencias de Monroe Commercial Supply a 3 empresas de consultoría. El mapa forense de Mara las conectaba a un buzón y luego a Lucas Grant. El total era de $648,000 en 11 meses. Después vinieron las cuentas por cobrar alteradas que Vanessa había subido a Red Cedar. Había inflado contratos en casi un 40% y escondido avisos de impuestos vencidos bajo marketing archivado. Harold negó con la cabeza una y otra vez. Me dijiste que el banco había cometido un error. El banco sí cometió un error, espetó Vanessa. Confió en un viejo provinciano para dirigir una empresa que debería haberse vendido hace 10 años. El insulto aterrizó y algo en la postura de Harold se derrumbó. Aún así no me miró. Miró la pantalla buscando una versión de los hechos en la que él siguiera siendo simplemente un desafortunado. Vanessa se volvió hacia mí. ¿Crees que el dinero te hace brillante? Te escondiste en un dormitorio durante años, y tuviste suerte una vez. Montaste esto porque necesitas que él se sienta pequeño. No, dije. Los traje aquí porque las mentiras se detienen en esta habitación. Reproduje el video que había proporcionado Lucas. Vanessa apareció en pantalla en la cocina de una suite de hotel sosteniendo una copa de champán. Su voz era inconfundible. Bromeaba con que Harold firmaba lo que le colocaran bajo las gafas de lectura.
Describía mover dinero en cantidades lo bastante pequeñas como para culpar a los costes de expansión. Luego dijo: lo sangraré despacio, haré que la hija parezca inestable y me iré antes de la auditoría trimestral. Los hombres como Harold no defienden hechos. Defienden a quien los hace sentirse admirados. El video terminó. Harold se cubrió la cara y soltó un sollozo roto. Durante un momento vi a un viudo solitario descubriendo que su soledad había sido catalogada y vendida de vuelta a él. Surgió la compasión, pero no borró la responsabilidad. Vanessa se abalanzó sobre el mando a distancia, falló y derribó una decantadora de cristal del aparador. Arthur se interpuso entre nosotros. El vino tinto golpeó la pared pálida. «A ti también te usó», gritó Vanessa a Harold. «¿Por qué vivir en tu casa mientras ella tenía millones? Quería vernos luchar. Pagué el alquiler», dije. «Pagué el techo que tú le dijiste que estaba cubierto por un descuento del contratista. Me quedé porque después de que mamá murió pensé que estar cerca de él todavía significaba ser familia». Harold levantó la vista de golpe. «¿El techo eras tú? ¿Ese es el detalle que oíste?», pregunté. «¿No que me expulsaste por pruebas que te negaste a inspeccionar?». Se deslizó de la silla hasta las rodillas. El orgullo lo abandonó tan rápido que pareció un dolor físico. «Por favor, Claire, no llames a la policía». «Todavía no. Déjame arreglar esto. Devolveré el dinero a la empresa. Venderé la casa. Solo dame un día. Si esto se hace público, el negocio está terminado». Ahí estaba. Incluso de rodillas. Todavía estaba negociando por la empresa antes de lamentar lo que me había hecho. «No los llamé hoy», dije. «Mis abogados presentaron las pruebas la semana pasada. 2 vehículos ya subían por el camino. Un investigador de delitos financieros entró con agentes y una orden basada en las falsificaciones, las transferencias y las pruebas de Lucas». La rabia de Vanessa se convirtió en actuación. Afirmó que yo había fabricado el video y luego acusó a Harold de autorizarlo todo. Cuando le pidieron que mostrara las manos, agarró un adorno de bronce y lo levantó hacia mí. Mi jefe de seguridad le atrapó la muñeca. El adorno golpeó la alfombra y los agentes la contuvieron. Vanessa gritó que yo la había atrapado y que había comprado a la ley. Su máscara pulida había desaparecido. Lo que quedó fue frenética, acorralada y ordinaria. Mientras la escoltaban hacia la puerta principal, se giró. «Te convertirás exactamente en mí», gritó. «Ya lo usaste». «No», dije. Le di la verdad antes de tomar una decisión. Esa es la diferencia entre nosotras. La puerta se cerró. Harold se quedó en el suelo llorando. Se golpeó la frente una vez y se llamó idiota. Lo detuve antes de que el gesto se convirtiera en otra forma de evitar hablar con claridad. «No te castigues por mí», dije. «Respóndeme. ¿Por qué le creíste?». Se limpió la cara con las 2 manos. «Porque ella hizo que mi miedo sonara razonable. Porque tú eras privada y ella siempre estaba ahí. Porque creer que eras imprudente significaba que yo todavía podía creer que estaba en control. Me llamaste fracaso antes de saber si había fracasado. Lo sé. Me echaste antes de comprobar si había mentido. Lo sé. Elegiste la historia que te hacía sentir poderoso». Bajó la cabeza. Sí. Esa sola palabra importó más que sus lágrimas. Fue la primera respuesta que dio sin esconderse detrás de Vanessa, el duelo o el negocio. Pero la verdad no era lo mismo que la reparación. Harold miró hacia la previsión de caja de la empresa. «¿Red Cedar invertirá?». Cerré la carpeta. «No». Se estremeció más fuerte ante esa respuesta que ante el arresto. Le expliqué que incluso sin el robo de Vanessa, Monroe Commercial Supply se había expandido de forma imprudente, había disfrazado pasivos vencidos y dependía de clientes que ya estaba perdiendo. No era un negocio sólido herido por un solo delincuente. Invertir solo aplazaría las consecuencias de años de decisiones que él había firmado. «Entonces todo se ha ido», susurró. «No todo», dije. «Estás vivo. Puedes decirles la verdad a tus empleados. Puedes cooperar con la investigación. Puedes dejar de pedirle a tu hija que compre tu perdón». No le pedí que se fuera bajo la lluvia. Arthur trajo agua. Llamé a un conductor y le di el número de un abogado independiente de reestructuración. La misericordia, aprendí, no requería rescate. A veces significaba negarse a financiar la mentira de que las consecuencias todavía podían evitarse. Monroe Commercial Supply se acogió a la protección por quiebra 9 días después. El banco rechazó la propuesta de recuperación de Harold. 2 clientes importantes cancelaron sus contratos. Y las cuentas por cobrar alteradas hicieron imposible cualquier nueva financiación. Vendió la casa familiar para cubrir la deuda garantizada y los honorarios legales.
El almacén, el equipo y el nombre de la empresa salieron a subasta. 34 años de trabajo desaparecieron del edificio en menos de 3 meses. Yo no compré la empresa por él. No le di un puesto ejecutivo en Red Cedar. Y no le permití mudarse a una de las casas de invitados de Vesper Ridge. Lo que ofrecí fue deliberadamente estrecho. 3 meses de alquiler pagados directamente al casero de un estudio modesto y 6 meses de primas de seguro médico pagadas a la aseguradora. Él no recibiría efectivo. Antes de pagar $1, tuvo que firmar 3 condiciones. No tendría contacto con Vanessa excepto a través de abogados e investigadores. Empezaría terapia y asistiría de forma constante. Nunca vendría a mi finca sin invitación. Harold leyó el acuerdo 2 veces. ¿Necesitas esto por escrito? Necesitaba que me creyeras sin documentos, dije. Tú me enseñaste porque los límites los requieren. Firmó. Su estudio en Fairfield era más pequeño que la cocina donde Vanessa se burlaba de mi trabajo. Vendió su sedán, se quedó con una caja de fotografías y aceptó un trabajo de contabilidad 3 mañanas a la semana. Por primera vez ningún título precedía a su nombre. Tenía que responder por el trabajo que tenía delante, no por la propiedad. Mi hermano mayor Ethan había pasado años estando de acuerdo con quien le ofreciera la mayor ventaja. Vanessa le había prometido un puesto de vicepresidente cuando Harold se jubilara. Así que cuando le advertí que ella estaba manipulando a papá, me dijo que estaba celosa y era dramática. Después de su arresto me envió 11 mensajes en 2 días. Los primeros 10 explicaban su comportamiento. El 11º simplemente decía: elegí el acceso por encima de ti. Lo siento. Voló a Napa sin preguntar y apareció en la puerta de la finca con flores y la fotografía de la infancia que había sacado de la casa vieja antes de que se vendiera. Lo miré en el monitor de seguridad, pero no abrí la puerta. Arthur le entregó una nota. Una disculpa puede ser sincera y aún así llegar antes de que yo esté lista. Vete a casa. Te contactaré si eso cambia. Ethan dejó las flores. Las doné a un hospicio, y me quedé con la fotografía solo después de que la enviara por correo más tarde sin ninguna petición adjunta. Vanessa combatió los cargos durante 5 meses y luego se declaró culpable después de que Lucas autenticara los mensajes y un examinador forense recuperara instrucciones de transferencia borradas de su portátil. Recibió 30 meses de prisión y restitución, además de una prohibición permanente de trabajar como asesora financiera licenciada. Los investigadores la conectaron con 2 denuncias anteriores de viudos que habían estado demasiado avergonzados para testificar. Una vez que vieron que el caso avanzaba, ambos hombres dieron declaraciones. Su castigo no fue una desaparición dramática. Fue un registro público que ya no podía encantar hasta el silencio. No asistí a la sentencia ni convertí a Vanessa en el centro de mi nueva vida. En cambio, mi fondo pagó cursos de colocación laboral y certificación para los antiguos empleados de Monroe, separados de Harold. Ellos no habían falsificado pruebas, ignorado advertencias ni echado a nadie. No merecían convertirse en daño colateral. Harold empezó a escribir cartas desde la terapia. Recibí una cada mes. En las primeras se disculpaba por haber sido engañado. Las devolví sin abrir. En la cuarta se disculpó por engañarse a sí mismo. Escribió que Vanessa no había creado su desprecio por el trabajo no convencional. Solo había armado lo que ya estaba ahí. Admitió que llamarme fracaso lo había protegido de enfrentarse a la posibilidad de que su hija hubiera construido una vida que él no entendía. Leí esa 1 o 2 veces y luego la guardé en un cajón. Todavía no respondí. Los límites lo frustraban porque no le daban nada inmediato que interpretar. No podía hacer una gran disculpa, recibir el perdón y sentirse restaurado. Tenía que vivir de forma diferente sin saber si alguna vez lo recompensaría. Esa incertidumbre formaba parte de la consecuencia. No fui cruel con él, pero dejé de gestionar su incomodidad. Él había pasado años midiéndome por lo que podía ver. Ahora tenía que volverse mejor donde yo tal vez nunca estuviera mirando. 1 año después de la noche en que Harold me echó, la lluvia volvió a Napa. Golpeaba las ventanas de la biblioteca mientras me preparaba para una reunión con 6 mujeres que estaban construyendo empresas en sanidad, logística y tecnología agrícola. A las 7:18 de esa mañana apareció un mensaje largo de mi padre en el teléfono. No pedía visitarme. No mencionaba mi dinero ni la finca. Escribió que por fin entendía por qué me había quedado en silencio en la mesa del comedor. Cada vez que intentaba compartir algo desconocido, él lo traducía a algo lo bastante pequeño como para poder juzgarlo. Dijo que la peor frase que pronunció no fue fuera. Fue fracaso. Porque había decidido mi valor antes de conocer mi trabajo. Terminó con: te
Te quiero. Lo siento. Seguiré cambiando aunque la puerta nunca se abra. Leí el mensaje una vez. Luego lo moví a una carpeta llamada archivo. Sin respuesta. Durante meses había creído que la victoria sería verlo reconocer mi éxito. No lo fue. La victoria fue dejar de necesitar su reconocimiento. La finca era evidencia de riqueza. El incubadora era evidencia de elección. Solo una me decía quién me había convertido. Y esa distinción lo cambió todo. Eso no fue venganza. Fue honestidad. El perdón puede llegar algún día, pero el acceso no es el premio que alguien recibe por finalmente nombrar la herida que causó. Harold estaba mejorando. Se había mantenido en terapia, había cortado todo contacto con Vanessa y había aprendido a vivir con su sueldo. Yo podía reconocer ese progreso sin entregar la paz que había construido. Había una verdad que él todavía no sabía. En la subasta de la quiebra, Red Cedar había comprado el viejo almacén de Monroe, no el nombre de la empresa, no su oficina y no su título. Convertimos el edificio en una incubadora para antiguos empleados y fundadores primerizos. El primer proyecto aceptado allí fue creado por su antigua jefa de logística, una mujer cuyas advertencias sobre las facturas falsas de Vanessa habían sido ignoradas. Ella recibió capital y la autoridad que Harold nunca le había dado. Yo no había salvado el imperio de mi padre. Había salvado a las personas que su orgullo había colocado debajo de él. Cuando empezó la reunión, salí de la biblioteca y crucé el viñedo hacia la bodega restaurada. 6 fundadoras me esperaban alrededor de una mesa construida con madera recuperada del almacén. Nadie allí me conocía como un fracaso, y nadie necesitaba conocerme como un éxito de 80 millones. Sabían si escuchaba, si mis condiciones eran justas y si mi palabra se mantenía cuando la suya resultaba inconveniente. Mi padre creyó una vez que una puerta cerrada era el castigo más duro que podía darme. Estaba equivocado. La consecuencia más dura fue descubrir que yo podía construir una vida con sentido al otro lado, y que el amor, sin confianza, no le daba derecho a entrar en ella. Si la persona que una vez te llamó fracaso volviera a tu puerta rogando, ¿abrirías o la dejarías fuera para siempre? ¿Y qué haría que tu elección fuera la correcta? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia se te quedó, dale like, suscríbete a Llamada de Venganza y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final. Todos los personajes y eventos son ficticios y creados solo para reflexión dramática y entretenimiento.